que fue sancionada el 30 de noviembre del año pasado, a través de la cual se declara personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al escritor y docente universitario Martín Coan, a quien le ofrecemos un fuerte aplauso. El autor de esta iniciativa es el diputado Juan Manuel Valdés, quien está sentado junto a nuestro homenajeado aquí en la mesa principal. Queremos agradecerles muchísimo la presencia de todas y todos ustedes aquí. Martín Coan nació en 1967, es escritor y docente universitario. Se graduó como licenciado y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Comenzó a publicar en 1993 libros de ensayo, cuentos y novelas, y su amplio reconocimiento literario llegó en el año 2007, cuando obtuvo el premio Herralde de novela por su obra Ciencias Morales, la cual fue llevada al cine 3 años más tarde en la película La mirada invisible, dirigida por Diego Lerman. Actualmente trabaja como profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Patagonia. Es una de las voces más influyentes de la cultura argentina. Hace tiempo que su palabra sorteó las fronteras de la literatura y es escuchada en la mayoría de los grandes debates que tienen lugar en la esfera pública contemporánea. Es valorado como uno de los autores indispensables de la literatura y el pensamiento argentino de la época, y su obra integra el catálogo de las editoriales más prestigiosas del mundo. Con esta introducción damos comienzo oficialmente a esta ceremonia dándole la palabra a quien ha sido autor de esta iniciativa, diputado Juan Manuel Valdés. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Quiero decir que este reconocimiento para mí es un honor ser quien lo pueda entregar, alguien a quien admiro hace mucho tiempo, a quien conocí antes de leer, eso también debo decirlo, porque tengo el orgullo de haberme encontrado en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras con Martín, quien da todavía clases de teoría literaria 2, ¿no? Esa es la materia, de la cual sos adjunto todavía, ¿no? ¿Puede ser? Entiendo que sí. Sos el adjunto de teoría literaria 2 y a partir de ahí empecé a indagar en su obra, porque primero me atrapó como docente, me atrapó como crítico literario y luego, a su vez, como escritor. Yo ya sabía que él era escritor, pero no había ingresado en su obra y fue su calidez, la profundidad del contenido de sus clases, lo que me llevó a indagar en su obra y ser también admirador suyo como autor. En una tradición que la Argentina tiene, creo que no es solo de la Argentina, por supuesto, pero de grandes escritores que además han sido y son grandes ensayistas y tienen grandes reflexiones sobre la literatura y la historia argentina. Pienso en Ricardo Piglia, pienso en David Viñas, pienso en Carlos Gamerro, distintos. Se me ocurrieron varones particularmente, pero seguramente Martín va a pensar en otros que también hayan sido mujeres escritoras, grandes mujeres escritoras, que también han sido grandes mujeres críticas, porque, por ejemplo, Beatriz Arlo, que es una gran crítica, no ha tenido obra literaria, pero yo hablo de la posibilidad y la conjunción de tener una mirada sobre la literatura, tener una crítica y una idea sobre la teoría literaria y, a su vez, esos ejercicios llevarlos a la acción de un texto y de una narrativa. Entonces, la obra de Martín es una obra que indaga en lugares nodales y lugares sensibles de nuestra historia. Su obra en general ha tenido muchas obras que han tenido que ver fundamentalmente con retratar tiempos de la dictadura y tiempos de la violencia política en la Argentina, tiempos que además lo han tenido a él como protagonista, como víctima, por pensar, por ejemplo, en la novela, tal vez la más famosa, la que consiguió la distinción más importante, que es Ciencias Morales, que retrata la intimidad del Colegio Nacional de Buenos Aires, colegio del cual también ambos somos también víctimas, o hemos sido también víctimas, y de sus dispositivos disciplinarios,
en el caso de Martín, dispositivos que se activaban en tiempos de guerra en todo sentido, porque no solamente en tiempos de el plan sistemático de exterminio que significó la dictadura militar, sino también otro punto clave en su obra y de reflexión permanente, la Guerra de Malvinas, ¿no? Pienso en 2 veces junio, donde también está permanentemente evocada la tragedia de la Guerra de Malvinas, ¿no? De hecho, creo que recuerdo que las clases que Martín nos daba eran clases de literatura y guerra, digamos, ese binomio y todas las formas en que se representó en la literatura argentina la Guerra de Malvinas. Así que por él conocí muchísimos textos y autores y nombres, pero otra cosa que creo que es admirable y que por eso también lleva a que sea relevante el nombre de Martín para pensar una distinción como la de personalidad destacada de la cultura, es que Martín no hace distinción entre la baja y la alta cultura. Martín puede reflexionar con la misma agudeza, con el mismo compromiso y se embarra en todas las discusiones, cuando pienso en barro también pienso en una cancha de fútbol, cuadrilátero en el cual también Martín ha hecho y ha volcado parte de su obra, aunque creo yo del bando contrario. Y esta semana es una semana dura para hacer este encuentro, pero bueno. Lo lamento por vos. Yo creí que también por vos, porque el empate me parece que es algo que no alegra a nadie, o no debería. Pero íbamos a hacer este encuentro a fines del año pasado, hubo una movilización que también podría ser caracterizada como novelesca, porque donde hubo mayor despliegue de fuerzas policiales que de manifestantes, y en esa desproporción nos fue imposible llegar acá. Estábamos vallados muchos metros antes, casi como si fuera la defensa de Boca del domingo. Había vallas y vallas que nos impedían llegar hasta la legislatura, entonces conversé con Martín que lo mejor era postergarlo y hacerlo ahora, ya en otro clima y en otro uso del espacio público. Así que para mí es un honor estar acá con él, fuera de toda broma. Es alguien además que en momentos muy difíciles de la Argentina nos ha brindado reflexiones y momentos a los cuales volvemos permanentemente. Yo sé que él está fastidiado con esta escena que siempre se le vuelve a evocar, que es el momento en el cual él puntualizó y explicó por qué la cifra de los 30.000 desaparecidos tenía que seguir siendo la cifra de los 30.000 desaparecidos. Y cada vez que se ponga en duda por qué sostenemos que hubo 30.000 detenidos desaparecidos en la dictadura, está el testimonio de Martín para volvernos a hacer indignar y volvernos a hacer entender lo que no podemos olvidar. Y la memoria es un punto central también de la obra de Martín y de toda su perspectiva y su ángulo de crítica a la historia argentina. Así que no quiero extenderme más porque creo que lo más interesante, pensaba leer, pero bueno, me inspiró su presencia. Así que quiero dejarlos con él y decirle a Martín que estoy muy feliz de que a partir del día de hoy podamos llamarlo personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a leer. Me toca circunstancialmente a mí tomar la palabra ahora. Le toca circunstancialmente a mi nombre figurar en este lugar. Pero no soy yo el que en verdad se destaca, ni mucho menos mi personalidad, tan dada por lo demás a la vacilación y al tropiezo, sino las condiciones que en general hicieron posible que yo, es decir, el docente que soy, es decir, el escritor que soy, desarrollara mi trabajo en la Argentina a lo largo de los años. ¿Es eso lo que quisiera destacar? ¿Es eso lo que me resulta necesario destacar? Más en este contexto actual que en otros, para expresar mi gratitud por el reconocimiento que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ciudad en la que siempre viví, generosamente me brinda. Me formé en el ámbito de la educación pública argentina. Nos habíamos acostumbrado, para bien, a sentirnos orgullosos de ella.
Me formé en una universidad pública y gratuita. Gratuita, sí, porque no hay que pagar un arancel para poder cursar en ella. Se solventa con fondos públicos, no con la plata de este o de aquel, que es la manera tramposa de traducir al lenguaje de lo privado lo que pertenece en verdad al lenguaje de lo público. Un espacio abierto y plural, con maestros de reconocido brillo intelectual. Algunos han sido nombrados por Juan Manuel recién. Ajeno a la discriminación expulsiva y a sus hábitos de rencor, apuntando en lo posible a una cierta igualdad de condiciones. Hoy enseño Teoría Literaria 2 en la Universidad de Buenos Aires, Teoría 1 también. Enseño ahí desde hace 34 años y Narrativa Argentina en la Universidad Nacional de las Artes desde hace 8. Enseñé en la Universidad Nacional de la Patagonia, en Chubut, durante más de 10 años. Lo destaco por sobre mí y por sobre mi personalidad, porque de un tiempo a esta parte, y de manera sostenida, prospera en el país un criterio llamativamente tosco, obtuso, pero eficaz, según el cual debería resultarnos desdoroso formar parte del sistema de educación pública argentina, pues se trata de empleo estatal. Es preocupante, es aflictivo, es doloroso que se pretenda hacer de eso una afrenta, que así lo tomen por negligencia no pocos de nuestros compatriotas, que actúen desde semejante premisa quienes, a base de resentimiento y necedad, hoy ocupan el poder del Estado y el Ejecutivo, nada menos. Sabemos bien cómo se responde a esta clase de hostigamiento, a su virulencia y a su enardecido encono. Se convierte la invectiva en insignia y se la lleva con orgullo. Lo digo por eso ahora lo destaco. Estoy orgulloso de la educación pública argentina, estoy orgulloso de mis maestros, de mis compañeros y de los estudiantes que cursan con nosotros. Deploro, por ende y de paso, que la Universidad Nacional de las Artes no haya podido pagar en la fecha habitual los salarios de sus trabajadores en el mes de febrero, porque el Gobierno Nacional bloqueó sin dar aviso el canal utilizado para el suministro de los respectivos fondos. Y sigo con algo más que preocupación, diría que con alarma, diría que con consternación, la declaración de la Universidad de Buenos Aires ante la decisión del Gobierno Nacional de congelar las partidas presupuestarias en los valores de hace exactamente un año. Pues de ese modo, como a cualquier otra entidad le ocurriría, no podrá funcionar en condiciones mínimamente normales. El trabajo en la docencia, el de leer y formar lectores, tiene su articulación natural con la escritura. Escribir con lo leído, porque el que escribe es antes que nada un lector. Escribir sobre lo leído en la crítica literaria. Escribir siempre en procura de lectores, con deseo de ser leído, por deseo de lectura. Me toca entonces destacar en este sentido, por la manera en que ayudan a destacar a su vez, no a autores, sino literaturas, al Fondo Nacional de las Artes, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, al Programa Sur de Apoyo a las Traducciones, a las decenas de festivales literarios y ferias del libro, que más allá de la parte que pueda tocarme o haberme tocado, promueven libros y los hacen posibles, o los hacen llegar a lectores a los que difícilmente llegarían de otro modo, o respaldan su difusión en otras partes del mundo, o nos devuelven en pueblos y ciudades de todo el país
Mendoza, Rafaela, Trelew, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Junín, Santiago del Estero, Concepción del Uruguay, Lincoln, Río Cuarto, Córdoba Capital, Santa Fe, Santa Rosa, Neuquén, Resistencia, La Rioja, Tucumán, etcétera, 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 la dicha del encuentro y del contacto de escritores y lectores. Es penoso asistir al ataque embravecido que desde el aparato del Estado se emprendió contra estas instituciones, estas y otras, planteando una disyuntiva tan engañosa como rudimentaria entre políticas sociales y políticas culturales, oponiéndolas una a la otra en vez de potenciarlas mutuamente, pretendiendo que los pobres, a los que toman retóricamente como rehenes, con la cínica impunidad de los que no sienten nada por ellos, y extorsionándonos a la vez a todos, afronten un planteo de singular crueldad. ¿Qué prefieren, comer o ilustrarse? ¿Qué prefieren, comer o divertirse? ¿Qué prefieren, comer o educarse? ¿Qué prefieren, comer o disfrutar? Esa es la perversa libertad que les reservan. Las fuerzas del Estado se emplean para atacar sus propias políticas culturales con el propósito de, como gustan decir, exterminarlas. Con lo que no habría en un futuro próximo otra literatura que la literatura comercial, otro teatro que el teatro comercial, otro cine que el cine comercial. Y sin la ley del libro, otras librerías que la de las grandes cadenas, ni otras editoriales que la de los grandes grupos. ¿Y los pobres? Ah, cierto, los pobres. Ya sirvieron como excusa, los echan de nuevo al olvido. De hecho, tampoco se ocupan de que coman. Los comedores populares del país no reciben suministros o los reciben tan irregularmente que cunde la desesperación. La red de bibliotecas populares fue creada por Domingo Faustino Sarmiento, no por Georg Plejanov. El Fondo Nacional de las Artes fue creado por Victoria Ocampo, no por Anatoly Lunacharsky. Tal vez estemos ya echando de menos aquel viejo liberalismo argentino letrado con el que valía la pena hasta discutir. Porque en definitiva, siempre ha de ser más estimulante discutir cuáles pueden ser las mejores políticas culturales para el país o cómo conviene implementarlas, que tener que discutir directamente, por inaudito que resulte haber llegado hasta este punto, si tiene que haberlas o no. En ese sentido, considero especialmente significativas distinciones como las que me conceden en este momento a mí, porque más allá de mí, indica que hay un vínculo que pese a todo persiste, que es concreto y es tangible entre nuestros representantes políticos y los que con constancia nos dedicamos a enseñar, a formar, a leer, a escribir. Gracias entonces a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en lo particular por su iniciativa a Juan Manuel Valdés. Bueno, y de esta manera, con la entrega
simbólica de este diploma que expresa la voluntad del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en su mayoría, nosotros nos despedimos agradeciéndoles una vez más por habernos acompañado y haber acompañado a Martín Coan en esta que fue su tarde y es todavía. Queremos invitarlos, si se quieren quedar un ratito más aquí en el salón, allí está todavía el café del que pueden disfrutar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos.